Ok, X. Voy a contarles mis experiencias que pueden o no ser paranormales. Ser yo, pequeño niño temeroso. Ser hora de dormir. Es de noche. Y como todas las noches, en cuanto se oscurece en mi habitación comienzo a ver cosas. Estoy seguro de que muchos de ustedes se sienten identificados con esto, pero para mí era algo realmente aterrador. Veía tiburones, mantarrayas y peces que nadaban por todas partes. Por suerte para mí, con el pasar del tiempo dejé de ver estas cosas en la oscuridad, aunque a día de hoy, si cierro los ojos y me concentro realmente en mi visión, a veces los vuelvo a ver, aunque con mucha menos claridad. Esto me pasaba mucho cuando era niño. En realidad ni siquiera me importaba la parte de no poder moverme, pero me daba miedo no poder respirar. Estaba convencido de que se trataba de una especie de parálisis del sueño, pero a diferencia de muchos casos que llegué a escuchar, mis parálisis eran un tanto diferentes. Nunca vi una sombra ni he sentido presión en el pecho, no hasta hace poco, pero aunque lo sintiera, hay una respuesta científica para ello más o menos. Siempre trataba de no darles importancia incluso cuando el tiempo que pasaba sin aire era demasiado largo para mi comodidad. Y después de tantos episodios, descubrí que si me relajaba lo suficiente, este desaparecía por completo. Cuando me hice mayor, estos episodios empezaron a disminuir en frecuencia hasta que se volvieron más bien inexistentes, aunque a medida que avanzaba hacia el final de la adolescencia empezaron a reaparecer. Sobre todo cuando estaba estresado, cuando no dormía lo suficiente debido a los deberes escolares. Aún así ya sabía cómo lidiar con ello, y aunque a veces me resultaba exasperante, la mayoría de las veces solo lo dejaba pasar. Últimamente me han estado ocurriendo con un poco más de frecuencia, pero ni de lejos con la misma frecuencia que cuando era niño. En aquel entonces era básicamente cada noche, y ahora solo me sucedía cuando estaba extremadamente cansado. Ahora, la razón principal por la que decidí escribir toda esta mierda es por dos casos bastante recientes que se destacaron. Antes de eso quiero añadir dos cosas. Uno, mi familia es extremadamente religiosa, pero me fui distanciando de sus creencias a medida que crecí. Ahora me consideraba un agnóstico, uno que no podía creer pero tampoco podía dejar de creer, aunque, por más que intentaba convencerme, muchas veces no conseguía conectar con ningún tipo de espiritualidad. Sigo temiendo el castigo del infierno, por muy ridículo que pueda parecer dado todo lo que he llegado a conocer y concluir personalmente. Y dos, vivo en Panamá y aquí, en toda Latinoamérica realmente, hay muchas leyendas urbanas predominantes. De la que voy a hablar son las brujas. Lo digo en español porque son bastante diferentes a las representaciones occidentales de las brujas que conozco. Supuestamente vuelan o más bien saltan por la noche emitiendo un sonido silbante. Saltan de árbol en árbol, de techo en techo, y a veces se meten contigo si estás afuera y te hacen perder el camino caminando en círculos para que no puedas ir a ningún sitio. A veces cambian de forma para asustarte, y se dice que te paralizan mientras te dan una sonrisa espeluznante. Son practicantes de la brujería, y he oído que cuando alguien hace brujería cerca, no puedes moverte mientras duermes. Como dije antes, nunca he sentido o visto nada en este estado, pero eso cambió en una ocasión. Fue hace unos meses. Obtuve conciencia, como es habitual en estos casos, sin poder moverme ni respirar. Pero la diferencia en este caso fue que sentí un dolor intenso en el tórax. Era una gran presión y temí por mi corazón. Sé que la sensación de peso en el pecho es científicamente explicable, pero nunca me había ocurrido y era bastante fuerte, mucho más de lo que imaginaba. No obstante,
Habría intentado relajarme al máximo si no fuera porque hace poco había oído a mi padre, un médico, los síntomas de un ataque al corazón y pensé que podría estar sufriendo uno, aunque al final pude moverme y el dolor desapareció. Este otro es más reciente y mucho más aterrador. En realidad era de día, pero no había podido dormir la noche anterior por cosas de la universidad. Me encontraba durmiendo plácidamente, cuando de repente volvió a ocurrir. Sentí que algo estaba muy mal y realmente luché por liberarme. A veces cuando intentaba moverme podía sentirme lográndolo ligeramente, solo para descubrir luego que en realidad no lo estaba logrando en absoluto. Eso me hizo sentir mucha curiosidad por la proyección astral. La verdad no tengo ni idea de si es posible o no, pero a día de hoy sigo abierto a esa posibilidad. Incluso me sentí como si fuera capaz de abrir los ojos y ver mi habitación y mover mi visión como si estuviera moviendo la cabeza. Muy precariamente, pero aún así, me sorprendió cuando me desperté al darme cuenta de que todavía estaba paralizado en ese momento. En fin, no sé nada de esto. Y tengo mucha curiosidad y si alguien sabe algo al respecto me gustaría que me contactara. Volviendo a la historia, esta vez, aunque no me sentí particularmente asustado, sentí de alguna manera que tenía que luchar esta vez. Me esforcé por mover los brazos y sentí moverlos, aunque claro, solo fue una ilusión como siempre. Lo extraño es que incluso en mi ilusión de movimiento pude sentir algo reteniéndome. No era nada parecido a estar paralizado, sino más bien era como si alguien o algo sujetara mis brazos impidiéndome moverme. No podía verlo, pero casi podía distinguir su forma en mi mente mientras luchaba contra él en lo que parecía ser toda mi fuerza. Era como luchar contra un río oscuro y maligno con la voluntad de inmovilizarme. De alguna manera logré abrir mis ojos aunque de forma ilusoria. Estoy seguro de que en realidad no los abrí, pero fui capaz de ver lo que estaba enfrente de mi cama aunque no podía mover la cabeza. Apenas pude distinguir una sombra, cuando de pronto lo oí. Últimamente tengo alucinaciones auditivas leves cuando estoy extremadamente cansado, pero estoy convencido de que lo que oí fue real. Fue un rugido realmente aterrador hecho por algo que entraría en la categoría de un animal grande. Pensé que era un oso, pero solo sé que era lo suficientemente grande como para tener que doblarse para caber en el espacio entre el suelo y el techo de mi habitación. No pude verlo porque estaba a la izquierda de mi cama y no podía girar la cabeza, por lo que mi descripción se basa más en lo que sentí y no realmente en lo que parecía. Por alguna razón en ese momento me sentí bastante tranquilo. Sabía que era algo hostil, pero también sentía que no era capaz de hacerme daño. Tal vez estaba seguro de que no era real, aunque se sentía extremadamente real, no lo sé. Pero pronto esa paz comenzó a desvanecerse a medida que aquella cosa continuaba rugiendo. Como dije antes, aún a día de hoy sigo temiendo la tortura eterna, ineludible, ilimitada e interminable después de la muerte como promete la Biblia, por lo que con esos recuerdos religiosos en mi cabeza, llegando a pensar en que tal vez aquel monstruo era en realidad un demonio, pedí ayuda a Jesús. Esto duró lo que parecieron unos segundos hasta que finalmente pude moverme. Todavía podía sentirme extremadamente asustado por el momento anterior que fue el clímax de mi pánico, pero pronto también el miedo se disipó rápido y de alguna manera me sumergí en un profundo sueño. Eso es todo por ahora. Y en verdad espero que alguien esté lo suficientemente interesado en esto como para responder con alguna opinión, información o, por qué no, una experiencia similar.